Ezequiel capítulo 34. Vino a mí palabra de Yahvé, diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores, así ha dicho Yahvé el Señor. Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de la lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis a las ovejas. No fortalecéis las débiles, ni curasteis la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil la descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Y andan errantes por falta de pastor, y son presas de todas las fieras del campo y se han dispersado. Anduvieron perdidas mis ovejas por todos los montes y en todo collado alto, y en toda la faz de la tierra fueron esparcidas mis ovejas, y no hubo quien las buscase ni quien preguntase por ellas. Por tanto, pastores, oíd palabra de Yahvé. Vivo yo, ha dicho Yahvé el Señor, que por cuanto mi rebaño fue para ser robado, y mis ovejas fueron para ser presas de todas las fieras del campo, sin pastor, ni mis pastores buscaron mis ovejas, sino que los pastores se apacentaron a sí mismos, y no apacentaron mis ovejas. Por tanto, oh pastores, oíd palabra de Yahvé. Así ha dicho Yahvé el Señor: he aquí yo estoy contra los pastores y demandaré mis ovejas de su mano. Y les haré dejar de apacentar las ovejas. Ni los pastores se apacentarán más a sí mismos, pues yo libraré mis ovejas de sus bocas, y no les serán más por comida. Porque así ha dicho Yahvé el Señor: he aquí yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. Como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas, así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras, las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país. En buenos pastos las apacentaré, y en los altos montes de Israel estará su aprisco. Allí dormirán en buen redil, y en pastos suculentos serán apacentadas sobre los montes de Israel. Yo apacentaré mis ovejas, y yo les daré aprisco, dice Yahvé el Señor. Yo buscaré la perdida, y haré volver al redil la descarriada, vendaré la perniquebrada y fortaleceré la débil. Mas a la engordada y a las fuertes destruiré, las apacentaré con justicia. Mas en cuanto a vosotras, ovejas, así ha dicho Yahvé el Señor: he aquí yo juzgo entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. Os es poco que comáis los buenos pastos, sino que también holláis con vuestros pies los que de vuestros pastos queda, y que bebiendo las aguas claras enturbiáis además con vuestros pies las que quedan. Mis ovejas comen lo hollado de vuestros pies y beben lo que con vuestros pies habéis enturbiado. Por tanto, así dice Yahvé el Señor: he aquí yo juzgaré entre la oveja engordada y la oveja flaca, por cuanto empujasteis con el costado y con el hombro y acorneasteis con vuestros cuernos a todas las débiles hasta que las echasteis y las dispersasteis. Yo salvaré a mis ovejas y nunca más serán para rapiña, y juzgaré entre oveja y oveja, y levantaré sobre ellas a un pastor, y él las apacentará, a mi siervo David. Él las apacentará y él les será por pastor. Yo, Yahvé, les seré por Dios, y mi siervo David, príncipe en medio de ellos. Yo, Yahvé, he hablado. Fijaros lo que nos dice en Judas, versículos 12 y 13. Estos, es decir, a los que se refiere anteriormente, versículo 4, versículo 8 y demás, son manchas en vuestros ágapes, que comiendo impúdicamente
con vosotros se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales, sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, estrellas errantes para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. En realidad, como hemos dicho en otras ocasiones, no hay nada nuevo bajo el sol. Así que cuando leemos en la antigüedad, cuando Ezequiel escribía aquellas palabras dictadas por Dios a su corazón y a sus labios acerca de los pastores que se apacentaban a sí mismos, podemos ver que siglos después, en el tiempo de Judas, todavía estaba ese mismo problema, como nos describen en estos versículos. Y si llegamos a nuestro presente, en este siglo XXI, que decimos tan hermoso y tan libre para proclamar el Evangelio, todavía seguimos viendo esos mismos pastores que se apacientan a sí mismos. Por tanto, podríamos decir que las mismas palabras de Ezequiel son actuales para nosotros hoy y las mismas palabras de Judas son actuales para nosotros hoy. El apóstol o el hermano de nuestro Señor Jesucristo, Judas, está escribiendo en una manera profética, pero con un estilo poético. Anteriormente ha estado describiendo a estos mismos hombres de una manera cruda, tomando algunos de los pasajes del Antiguo Testamento, describiéndonos, como en el caso de Noé y demás, Coré. Y ahora lo que hace es tomar símbolos de la naturaleza para poder explicar lo que sigue siendo igual en los tiempos de hoy. Las 2 primeras líneas que hemos leído en esta carta o en este libro de Judas está describiendo algo que es del presente, de su presente, de la iglesia, de algo que está ocurriendo, de esos que entran en el ágape, en la fiesta de amor de las iglesias que ya nos describía Pablo en sus cartas, para después coger estas 2 imágenes y ampliarlas con esas ideas de la naturaleza o de la creación, de lo cual nosotros podamos estar sorprendidos y también podemos aprender las lecciones. Lo que vamos a hacer va a ser poderlas ver en 6 partes, de manera independiente. Las 6 descripciones que hacen de ciertos maestros que ya están en el tiempo de Judas, estaban en el tiempo de Ezequiel con el pueblo de Israel y que también se pueden encontrar en el tiempo de hoy. Acerca de esos falsos maestros dice en primer lugar que son manchas. Fijaros cómo nos describe, son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Falsos maestros que son como manchas. Segunda de Pedro en su carta describe esta misma imagen. Se puede traducir como escollos. En el griego, la idea esta que está expresando de manchas, podríamos ponerlo como si fueran los arrecifes invisibles que están debajo del agua. Manchas, daños, podríamos describirlo. ¿Os podéis imaginar esto? Los barcos en aquel tiempo que no tienen sondas ni ondas, ni pueden llegar a describir lo que hay a su alrededor, de manera constante eran engañados por un mar tranquilo cuando debajo de la superficie se encontraban estas rocas, estos arrecifes, y destruían los barcos de madera de manera instantánea. Y ahora lo que nos está diciendo es que en medio de una congregación, en medio de una iglesia que es un ágape, es una expresión de amor del pueblo en la comunión cristiana, en medio de ellos aparecen como estos arrecifes que hacen naufragar
todo el plan que se había establecido. Esas manchas que destrozan todo el adorno y toda la hermosura que nosotros podíamos estar buscando. Son personas, maestros, que dañan todo lo que es nuestra reunión o todo lo que es nuestra comunión entre creyentes de amor fraternal. He aquí. Cuando lo que estamos descubriendo, el poder y la gracia, la salvación, el perdón de nuestros pecados, la nueva vida que es en el Señor Jesucristo, y que de pronto descubrimos que en medio de ellos están como esos arrecifes, esos lobos rapaces, que al final van minando y van destruyendo y hacer fracasar todo lo que estaba delante. Son personas que con sutilezas, no de manera clara, con ciertas críticas, con las murmuraciones, van minando y dañando la fortaleza y la dignidad. Cuán peligroso, y así lo describe muchas veces el libro de Proverbios, ha dañado las relaciones, los chismorreos y las críticas bajo la superficie. Lo que deberíamos ver y buscar para fortalecer y edificar, de pronto descubrimos que hay algo dentro que no le hace fortalecerse y no le hace edificarse. Ahora que estaba yo leyendo un libro sobre la edificación de la iglesia, sobre el evangelismo, y el autor se pregunta cómo es posible que en algunos lugares que se están haciendo todas las cosas bien como debieran de hacerse, no salen bien. ¿Cómo podemos pensar que algo que estamos planificando siguiendo toda la línea del arquitecto, del ingeniero que nos lo ha diseñado y algo falla? Y entonces viene aquí Judas y nos dice, es que puede ser que en medio de vuestras ágapes haya manchas. Que en medio de ese mar tranquilo en el cual creéis que estás navegando haya arrecifes, escollos, que arruinan todo lo que podemos estar levantando. Así que en la obra de Cristo, en la obra de la extensión del Evangelio, podemos encontrar estos maestros que con sus características, sus asuntos externos de su vida y sus manifestaciones parecen que son parte, pero en realidad no son parte. Y son manchas y son daño. Y dejarnos llevar por ellos lo que puede llegar a hacer es, en lugar de fortalecer y edificar, es dañarnos y destruirnos. Quiera el Señor que sepamos buscar esas manchas en medio de nosotros, no por un exceso de celo, sino por un deseo de que nada enturbie. Lo que se espera de los pastores, como nos dice Ezequiel, es que pastoren y no que se apacienten a sí mismos. Por eso nos dice en segundo lugar, en estas mismas líneas, estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo, dice, impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Que se alimentan a sí mismos. Fijaros que lo que está haciendo Judas es jugar con un juego de palabras, con la misma línea que estaba haciendo Ezequiel cuando estaba hablando al pueblo de Israel y a los pastores o profetas de su tiempo. El pastor es el que tiene que pastorear. Y en muchas ocasiones hemos podido definir, y vosotros mismos sabéis lo que es la función de un pastor. Y lo que se espera que sean los pastores a la luz de las Escrituras. El pastor es aquel que cuida de las ovejas y que las lleva a los lugares delicados y adecuados para su alimento. Es el que lleva el bastón, el cayado como guía, como fortaleza, para poder traerla descarriada, para poder guiarla a cada una de ellas y poder espantar a las fieras que hay en los campos. Y resulta que lo que nos está descubriendo que son pastores que se pastorean a sí mismos. Que lo que están buscando no es el cuidado del rebaño que se le ha puesto en las manos, sino que se cuidan a sí mismos de sus propios estómagos, de su propia gula y de sus ambiciones. Este era el problema que se encontraba en el tiempo de Israel ya, en el tiempo de Ezequiel, un profeta que tiene que denunciar a otros profetas. Fijaros lo que eso significaba en su tiempo.
ponerse en contra de todos sus compañeros, con una denuncia clara. Vosotros, en lugar de traer la palabra de Dios de manera clara para pastorear, cuidar, guiar a vuestras ovejas, lo que hacéis es alimentaros de ellas, devorarlas, en lugar de cuidarlas. Y esto es lo que Judas encuentra, y esto es lo que nosotros debemos de privarnos, es lo que debemos de evitar, es lo que debemos de denunciar. Son aquellos pastores que se pastorean a sí mismos, que buscan su propio beneficio, su propio bienestar por encima del bienestar de la congregación, de la iglesia, de las ovejas o del pueblo de Dios. En lugar de preocuparse por servir, lo que buscan es ser servidos. En lugar de ponerse bajo los pies para lavar los pies de los suyos y poder fortalecerles y cuidar sus heridas y sanarles y mostrarles la grandeza del Señor, se muestran orgullosos y engreídos para sí mismos, para que en lugar de alabar al Dios de los cielos y la obra de nuestro Señor Jesucristo, los alaben a ellos por no sabemos qué cosas. Nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, capítulo 10, nos lo describe de manera muy clara desde el versículo 1 a lo largo de todo el camino. Ya sabemos, dice nuestro Señor, cómo entran los falsos guías y los falsos pastores. No entran por la puerta, sino que saltan y roban y dañan. El buen pastor es como el de la puerta del redil, que entran. El buen pastor conoce a sus ovejas. El buen pastor da su vida por sus ovejas. Y las conoce por nombre, y ellas las conocen a él, y escuchan su nombre, y lo siguen. En cambio, estos pastores falsos, engañadores, no están ensalzando, no están descubriendo, no están mostrando la grandeza de nuestro Señor Jesucristo, no lo están poniendo en el lugar que le corresponde. Ese es un lugar de altar, ese pedestal que se levanta es para ellos mismos, para su orgullo y para su arrogancia. ¿Cuántos de ellos hablan de sus propias experiencias y sus descubrimientos y su riqueza y la extensión del Evangelio y los muchos que se convierten bajo su ministerio? Y qué poco llevan a la gente a los pies del Señor Jesucristo. Pastores que se alimentan a sí mismos. En tercer lugar, nos dice en nuestro pasaje, son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Cuando veníamos para acá me ha dado ganas de decirle a Pilar en el coche, mira allí en el fondo, en el cielo se ve algo oscuro, quizá vaya a llover. Pero como yo no soy hombre del tiempo, digo, seguramente me equivoco. ¿Cuántas veces nos pasa? Que de pronto, porque tenemos tal necesidad de agua en el tiempo que estamos viviendo, qué felices éramos porque la otra noche estuvo casi toda la noche lloviendo. Y ahora cuando vemos el cielo tan despejado decimos qué buena temperatura, pero es que hace falta agua. Y de pronto vemos nubes oscuras y nubes negras. Cuando escucháis las noticias en el telediario y os dicen que va a haber lluvias, y que España se va a cubrir con esa borrasca que viene y que se va a extender. Y normalmente pensamos, pero es que pasa de paso por la Mancha. Y apenas queda, dicen llueve en Ciudad Real, pero llueve en otras partes, porque en esta parte de Ciudad Real no llueve, o no nos da esa sensación. Y podemos ver las nubes y esperar que las nubes, pero las nubes pasan, se alejan, vienen vacías, o no dejan el agua que ellas están reteniendo. De alguna manera Ezequiel está entendiendo esos cielos y está entendiendo esas circunstancias. También está mostrando de esa situación. Y Judas, quizá por su experiencia, por su trabajo, por su vida, puede poner esa misma experiencia. Miramos al cielo y vemos nubes, y las nubes pasan y no dejan caer su agua. Y estos falsos maestros, estos falsos profetas, estos que vienen a sí mismos, manifestándose a sí mismos en su gloria y majestad, en lugar de un mensaje fiel, son nubes. Pero son nubes sin agua, y pasan, y no benefician para nada. De ver las nubes esperando la lluvia, pasan de largo y lo único que dejan a su paso es frustración y desengaño, desánimo. Otro día más sin lluvia, y el verano sigue siendo
seco y el otoño parece que va a desaparecer y no vemos lluvia. Hay muchas nubes, pero hay poca lluvia. Estos son estos hombres. Estos hombres vienen como milagreros, como esperanzadores y traen las buenas noticias. Ahora es el tiempo, ahora es el momento, ahora es el lugar. Nubes oscuras y nubes negras. Pero vienen los vientos y son nubes vacías, nubes de paso, que no dejan nada. En más de una ocasión hemos visto, todos vosotros sois testigos de ello. Lo habréis visto de una forma u otra a lo largo de la historia de la Iglesia y de nuestra propia historia. Cuando vemos noticias de hombres que se atreven a decir, es el momento de Dios, estoy viendo un despertar, se va a convertir un montón de gente, Dios me ha dicho. Y la gente viene con una gran esperanza, queriendo ver el Espíritu. Y pasa la reunión, y pasan los días, y aquello eran nubes sin agua. Y se arremolina la gente porque alguien se ha atrevido a poner un cartel diciendo reunión de milagros. Y la gente viene buscando milagros, algo que tiene que pasar que va a ser extraordinario. La gente con sus grandes necesidades y sus cargas y sus preocupaciones viene a aquella reunión teniendo grandes esperanzas. Y no ocurre nada que sea verdadero, que sea sincero, porque son nubes sin agua. Las grandes campañas de milagros y de expectaciones y de anuncios luego quedan en nada, porque están confiando en nubes negras vacías en el cielo que no sirven para nada. Nos dice que estos personajes son como las nubes inconstantes y fluctuantes. Y lo son en sus enseñanzas, y lo son en su carácter, y lo son en sus promesas. ¿Cuántas veces pueden venir y pueden decirnos grandes cosas y manifestar algo extraordinario en sus rostros angelicales y en sus palabras suaves y hermosas y atractivas, en su presencia carismática delante de todos ellos? Y cuando nos damos cuenta pasan y no dejan absolutamente nada. Cuánto evangelio de la prosperidad que remueve a grandes gentes diciendo si pones fe, entonces podrás encontrar riqueza. Los cristianos no tienen que ser pobres, pueden ser ricos. Y pobre gente desgraciada en sus propias situaciones vienen buscando confianza y lo que encuentran es engaños y frustración y fracaso. Su mensaje es falso. Aparecen como estrellas, pero son fluctuantes. Son engañadores. Es el mismo mensaje de nuestro Señor Jesucristo en los Evangelios cuando dice que en cierto momento, en cierto tiempo, vendrán falsos cristos y vendrán falsos salvadores y redentores y que dirán y anunciarán y proclamarán y podremos ver que son falsos. Según algunos estudios, los testigos de Jehová han anunciado la venida de nuestro Señor Jesucristo no sabemos cuántas veces. Desde 1800 estaban diciendo Cristo viene y la gente preocupada por su estado y buscando algo especial y pensando que aquellos maestros eran verdaderos y no nubes falsas. Esperaban que el Señor Jesucristo viniera. Pero pasó 1800 tanto, y pasó 1912, y pasó 1925, y pasó 1975, y pasó la generación de no sé qué año. Y el Señor Jesucristo no viene. Son maestros falsos y engañadores. No solamente son los testigos de Jehová, sino los anuncios de tantas otras sectas y de tantos otros grupos, e incluso de mismos llamados evangélicos, que anuncian algo que ha de venir porque han sentido y han dicho y la gente busca aquello con esperanza, pero no están confiando en las promesas de la Escritura y en la venida de nuestro Señor Jesucristo, sino en esas nubes que vienen, que son llevadas y que no dejan gota de agua en alma alguna, con sus profecías y sus mensajes falsos, y llenos de vanidad y de orgullo. Pero estos falsos maestros y estos falsos pastores, además de todo esto,
nos dice que son maestros estériles en su enseñanza. Volvemos a nuestro texto. Dice, nubes sin agua, llevadas acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto. Y aclara, declara, afirma, 2 veces muertos y desarraigados. El Señor nos cuenta su misma historia, o el Evangelio nos cuenta la historia acerca de nuestro Señor Jesucristo, que va de camino a Jerusalén y se cruza con una higuera. Y nos dice que va a buscar los higos de la higuera, o las brevas, y no hay. Y la maldice, y la seca al instante, de tal manera que cuando vuelven otra vez a pasar por allí, ven que aquella higuera ya ni siquiera da sombra. Y entonces nos dice la Escritura que estos hombres falsos, estos maestros que se anuncian y que hablan y exageran y experimentan y prometen, son maestros estériles, son árboles sin fruto. Son árboles sin fruto en su enseñanza. Estamos esperando fruto de ellos, fruto de lo que enseñan, fruto de lo que dicen. Si ponemos en práctica esto, entonces recibiremos esto, pero no recibimos nada. Y lo ponemos en práctica y no hay nada, hay vacío. No hay fruto en todo lo que están diciendo y en todo lo que están anunciando. Como se decía en la antigüedad, vendrán los profetas que os dirán acerca de sus sueños, pero sus sueños no se van a cumplir y vosotros mismos lo vais a ver que sus sueños no se cumplen y entonces diréis, son falsos profetas y tendrán que morir apedreados. Eso es lo que decía en la antigüedad. Y esto mismo es lo que está ocurriendo hoy, que anuncian que va a ocurrir grandes cosas si haces esto, dices aquello, etcétera, y de pronto nos damos cuenta de que no hay fruto, que todo es vano y superficial. Pero son frutos estériles en su propia obra y en su propio ejemplo y la ilustración que hacen de sus propias vidas, porque prometen mucho a los demás y sus vidas están vacías y son contrarias al mismo mensaje. Están anunciando algo que en realidad es simplemente alimento para sus estómagos sin ninguna clase de fe o de esperanza en la obra del Señor Jesucristo. A lo largo de nuestra historia vamos a encontrar hombres que dicen creer en la palabra de Dios, que la palabra de Dios es palabra de Dios, pero que en realidad no tiene el poder de la palabra de Dios, y la niegan y la reniegan. ¿Cuánta gente expone las Escrituras y son liberales en su comprensión y en su aceptación? He aquí que el apóstol Pablo está hablando, pero en realidad el apóstol Pablo es un misógino. El apóstol Pablo se equivoca. El apóstol Pablo hablaba influenciado por las circunstancias de su época, por tanto no es de valor. ¿Qué palabra de Dios es esta? ¿Qué vanidad nos estás dando? ¿Qué fruto vacío nos estás ofreciendo si nos estás diciendo que lo que tenemos aquí está anticuado y ya no sirve y no nos es útil? Nos estás ofreciendo un fruto que no alimenta, sino que envenena y que nos engaña. ¿Cómo podemos creer? ¿Qué son estos hombres sino frutos estériles? Que al final, como nos dice también el escritor Judas, 2 veces muertos y desarraigados y arrancados y fuera de la tierra que debería de dar el fruto esperado. Muertos espiritualmente y por tanto muertos condenados. Fijaros bien que la idea que nos está diciendo es 2 veces muertos, es que no es que estuviera muerto físicamente, por tanto no está hablando de la muerte física, está hablando de la muerte espiritual. Nos está diciendo que aquellos que están anunciando un fruto que es vano, que no sana sino que envenena, aquellos que son árboles inútiles e inservibles, en realidad están muertos y están muertos espiritualmente. Aquellos que nos están hablando de que la Escritura ya no es lo que pensábamos que eran las Escrituras y la ética cristiana ya no es lo que es la ética cristiana y las esperanzas que teníamos ya no son las esperanzas que estábamos buscando, nos está dejando en un vacío, es que en realidad ellos mismos están vacíos y están muertos espiritualmente. Pero lo más terrible que está sentenciando Judas es que estarán muertos por toda la eternidad. Que doblemente muertos significa que ante ellos se abre definitivamente el infierno. Y por tanto, aquellos que
acompañan a estas personas serán doblemente muertos espiritualmente en sus vidas y también en su destino. El apóstol Juan en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, capítulo 14, capítulo 21, nos habla constantemente de esta doble muerte. No podéis pensar que aquellos que se están acercando, que están buscando el beneficio que se les ofrece y se les anuncia, se van a quedar vacíos, vanos. ¿No podéis pensar que se están alimentando con placebos inservibles e inútiles? Que piensan que están llenando su estómago o su fe o su conocimiento y su relación con el Señor con nada, absolutamente con viento y con neblina. ¿Y qué va a ser de ellos? ¿Qué es lo que está diciendo el profeta Ezequiel? ¿Qué estáis haciendo con mis ovejas? ¿De dónde las estáis llevando? ¿Cómo es que pisoteáis y arrasáis todo con respecto a ellas? Estos son árboles otoñales sin fruto alguno, 2 veces muertos y desarraigados. Y nos dice, en quinto lugar, volvemos otra vez a las Escrituras, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. A veces lo hemos visto en las noticias y aquellos que habéis estado en la costa, en el mar, por cierto tiempo, y cuando vienen esos oleajes fuertes, lo que hace el mar es arrastrar toda la basura que no quiere. Y podemos ver que se encuentran las redes que han sido abandonadas y se encuentran esos trozos de bidones de plástico y trozos de madera, etc. Y a veces incluso cosas peores que el oleaje va arrastrando hacia la orilla, hacia los arrecifes. Hoy podemos ver desgraciadamente esos petroleros inmensos que van dejando su veneno de petróleo y de pronto lo podemos ver ¿dónde? En las mismas costas. Pues esto es lo que está diciendo aquí Judas, fieras ondas del mar, que lo que hacen es espumar, extraer, llevarnos su propia vergüenza. Agitadores de nuestras vidas y de la paz, que hacen mucho ruido, que son exagerados en sus aspavientos y en sus manifestaciones. ¿Cómo no vamos a dejarnos atraer y seducir por aquellos que pegan tan grandes voces, que hacen tanta gesticulación y que nos muestran tantas cosas y que venimos a escuchar y a buscar, pero en realidad cuando nos damos cuenta lo que nos están escupiendo es su propia vergüenza? Y de pronto descubrimos que viven en mansiones, que han abusado de su propia congregación, que han actuado con despotismo. Estos son agitadores que nos conmocionan, pero que en realidad lo que nos dejan es su basura. Pero que al final, a nosotros mismos nos arrastran con todo ese veneno suyo y su propia vergüenza. ¿Seremos nosotros capaces de poder distinguir entre todos aquellos que con el temor del Señor y dependencia del Espíritu nos proclaman la grandeza de las Escrituras y a nuestro buen pastor que es David, el Rey eterno que es nuestro Señor Jesucristo, en lugar de apacentarse a sí mismo y traer su propia riqueza y llevarnos a la ruina y a la vergüenza? ¿Sabremos nosotros distinguir el buen oleaje del poder del Evangelio y no esa espuma que nos escupen ellos mismos con sus actitudes y sus engaños e hipocresías? Y por último nos dice, estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Otra vez aquí está Judas jugando con las palabras y las expresiones. Fijaros que nos describe o nos dice en nuestra propia interpretación que tenemos aquí, estrellas errantes, pero que al final terminarán en la oscuridad de las tinieblas. Guías falsos. Y guías falsos que llevan a la destrucción. No sé si alguno de vosotros entiende de estrellas y sabe lo que significa la estrella polar y la estrella que guía las constelaciones y el orden en conforme están.
Porque si tenéis un conocimiento no muy profundo, pero suficiente, en medio de la noche podéis seguir las estrellas y no os perderéis. Porque las estrellas os dicen dónde está el norte y el sur. Antes los barcos se guiaban por las estrellas y tenían cierta seguridad. El problema estaba en cuanto confundían una estrella con un planeta. Porque, según nos dicen los estudiosos, las estrellas están fijas. Y por tanto siempre sabemos que en cierto momento del año siempre estarán en su lugar. Y por tanto sabemos que si tomamos esa dirección de esa estrella, nos llevará al sitio donde queremos ir. Pero si te fijas en las estrellas errantes o en los planetas cambian, se modifican. Y de pronto pensando que te lleva hacia la izquierda, en realidad te está llevando hacia la derecha. Y te pierdes y te arruinas. Y lo que nos está diciendo Judas es que estos falsos maestros, aquellos que se presentan como estrellas errantes, como llenos de luz y de esperanza, y que tú puedes estar confiando en que te van a guiar y que te van a enseñar el camino y que te van a llevar a la costa, a la meta, a la esperanza, a la salvación, en lugar de ello te van alejando y te van desviando y van trastornando tu vida. Aquí parece ser que es como una especie de cita, una vez más, del libro de Enoc. Pero lo que nos está advirtiendo es claro y es verdad. Nosotros estamos navegando, nos estamos conduciendo, queremos llegar a casa, queremos llegar al lugar que se nos ha prometido, queremos el cielo, queremos la salvación, queremos el perdón de pecados. Pero es esencial, es urgente que nos demos cuenta a quién estamos siguiendo, qué voces estamos oyendo. Si en verdad son estrellas fijas que nos aseguran el destino, son esos planetas engañosos, estrellas errantes que están en el cielo. Nuestro Señor Jesucristo lo pone de una manera más contundente y más clara. Son ciegos, guías de ciegos, y entonces ambos caerán en el hoyo. La decisión que tienes que tomar en este día, a lo largo de tu vida cristiana, es así de seria. Claro que necesitas guías, claro que necesitas maestros, claro que necesitas instrucción, claro que necesitas que se te exponga la Escritura y que te traigan la palabra y que te profeticen el mensaje del Señor, pero ten cuidado, porque si estás siguiendo a un ciego, tú siendo ciego, al final ambos caeréis en el hoyo. Si lo que estás siguiendo es una estrella errante que te va desviando y que hoy está aquí y mañana estará en otro lugar, ¿qué va a ser de tu vida? ¿Y cuál va a ser tu situación? Deslumbran, claro que sí. Y se aparecen en medio del cielo y delante de tu vida y te dan grandes cosas. Falsos profetas, sectas, gurús religiosos, evangélicos nombrados a sí mismos. Y que en realidad lo que te están diciendo es confundirte, engañarte y destruirte toda esperanza. A los cuales, y es aquí la sentencia que hace Judas, los cuales que son como estrellas, en lugar de ellos se les espera, se les anuncia la eterna oscuridad. ¿Hacia dónde caminas tú en esta tarde? ¿Vas siguiendo la luz para alcanzar la luz? ¿O te están guiando a los propios caprichos de tu corazón? ¿Estás escuchando lo que quieres escuchar? ¿O estás escuchando lo que la palabra de Dios te dice que necesitas oír? ¿Estás yendo por el camino que te es más cómodo, el camino ancho? ¿O estás siguiendo el camino verdadero, que es nuestro Señor Jesucristo? Ten cuidado porque los que quieren ser luz y no lo son, en realidad son tinieblas y les espera la destrucción. Y si tú sigues su luz, en realidad estás siguiendo las tinieblas y por tanto también te espera la oscuridad y la destrucción. Así que podemos fijarnos en esas 6 diferentes imágenes y cómo nos van mostrando cuán engañoso es el mundo en que nos rodea y en qué situación, si no somos serios a la hora de investigar y de ver la verdadera luz
del Evangelio, que es el resplandor de la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar con algunas de las palabras que nos dice el apóstol Pablo en su segunda carta a los tesalonicenses. Nos dice así, segunda de Tesalonicenses, versículos 2 y 3, o versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, fijaros bien, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. No os dejéis engañar, no os dejéis desviar, no aceptéis promesas falsas que no tengan la evidencia de las Escrituras. No confiéis en persona o en cosa alguna que no esté firmemente fundamentada a la luz de la palabra de nuestro Señor, ya sea por carta, ya sea por conversaciones, ya sea por mensajes de internet, ya sea por libros que podáis leer o incluso por personas que se puedan poner en este lugar. Si no está fundamentado en lo que ya han dicho los apóstoles y las Escrituras, en el nombre del Señor no los escuchéis, no los sigáis, no os dejéis alumbrar o deslumbrar por su luz. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retener la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo, Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza, por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. No os dejéis conturbar, no os dejéis mover. La mejor solución es volver otra vez a las Escrituras. Cada vez que escuchéis a un palabrero, o cada vez que me escuchéis a mí, cada vez que queráis seguir a alguien que os quiera resplandecer con su luz y con sus palabras y su carisma, volver a la palabra de Dios y no os mováis de ella. No os dejéis perturbar de ninguna luz o árbol o nube que pueda aparecer en los cielos y que estéis firmes a la palabra de Dios. Porque la promesa es esta. Lo ha dicho Ezequiel en ese capítulo 34 que hemos leído. Vosotros, falsos pastores que habéis estado hollando y dañando a mis ovejas, ¿sabéis lo que voy a hacer? Os quitaré del medio y entonces vendré yo y os pastorearé y yo seré vuestro Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos como nuestra firme esperanza, el más grande de los hechos, el camino establecido que une cielo y tierra, que es nuestro Señor Jesucristo. En Él está nuestra esperanza, en Él debemos caminar, a Él nos debemos aferrar. Y si hay alguien que quiera mostrarnos otro camino, otra senda, otra luz, que no sea la grandeza de la obra y la persona de nuestro Señor Jesucristo, repudiarlo de vuestras vidas y aferraros a este mensaje, porque sin Cristo nada sois, nada tenéis y no hay esperanza alguna para ninguno de vosotros. Amén.